Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma de Noticias Caracol Ahora, todos los domingos 8:30. Este último periodo ha estado muy movido, dijéramos, un tema que es fundamental y que ha roto, si se quiere, y ha moldeado, si se quiere, la historia de países como México y ciertamente como Colombia. Y ese es el problema mundial de las drogas. Nixon hace 50 años dijo, esto es un problema que hay que atacar y es una guerra frontal. Y Colombia ha padecido de esta situación. Sin embargo, las fichas se están moviendo en el tablero. Algo está pasando. En el 16, uno de nuestros invitados, Juan Manuel Galán, pues logró sacar la ley del cannabis medicinal en Colombia, que se aprobara para Colombia, pionero en su momento. Rodrigo Lara, senador, que ha batallado también mucho sobre el tema, sacó una ley algo polémica, pero importante, que fue aquella que prohibía que alrededor de los parques o en los escenarios educativos hubiese cercanía a lo que podía ser el consumo de drogas o la venta de drogas, y recientemente ambos han escrito sobre este tema sus columnas. Y quién quita que ambos estén en la carrera presidencial ahorita, ¿no? en un par de meses, así que de todas maneras es importante tenerlos con nosotros. Y por supuesto la voz desde la prensa. Está con nosotros María Isabel Ortiz, periodista judicial del periódico El Tiempo, donde también pues se ha batallado con este tema y se han fijado posiciones. Así que bienvenidos los tres y un poco preguntarles qué va a pasar. ¿El Congreso de Colombia se va a mover de alguna forma, por fin? Bienvenidos los tres y Juan Manuel, comencemos con usted. Muchas gracias, María Emma, por la invitación. Un saludo a los demás invitados, para Isabel y para Rodrigo. Pues esperamos que el Congreso pueda tener una actitud de avanzar. Es difícil en este último año de gobierno, dada el ambiente político que hay en el país, el ambiente social que hay en el país, que podamos avanzar. Pero es muy importante poner el tema sobre la mesa, poderlo debatir, poderlo discutir y avanzar, por ejemplo, en el tema del cannabis de uso adulto. Ya algunos lo llaman equivocadamente uso recreativo, es de uso adulto porque excluye a los menores de edad del consumo, pero además significa un uso y un consumo responsable e informado. En ese sentido debemos avanzar en que el Estado colombiano y el Estado en general en el mundo empiece a asumir el control del mercado, el control del negocio, que es lo que va a quitarle todo ese sustento en este momento que tienen las estructuras criminales ligadas al narcotráfico, que en varios territorios de Colombia, principalmente, por ejemplo, en el Pacífico, están causando violencia, en donde quienes están muriendo son los jóvenes, los más pobres y los negros. Esta guerra contra las drogas es una guerra contra los más pobres, contra los jóvenes y contra los negros. Son las principales víctimas, los sectores más vulnerables, y por eso hay que avanzar en un nuevo enfoque. Rodrigo, yo le preguntaría a usted que tal vez en su última columna da varias alternativas, posibles alternativas y salidas a esa problemática que describe Juan Manuel, pero también Charles Schumer, el líder del Senado, del Congreso, y otros demócratas presentaron una propuesta al Congreso americano que es impensable, puede que ni pase, pero es impensable, y los muchos gobiernos locales están tratando de irse en esa línea. ¿Se va a poder? María Emma, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, por supuesto con Juan Manuel y naturalmente María Isabel. Un saludo a todos. Pues, a ver, yo creo que ya hay una tendencia muy marcada en el mundo y en los Estados Unidos hacia la legalización del cannabis, hacia la legalización de la marihuana. Es decir, hasta hace un año en más de 36 estados el cannabis medicinal ya estaba legalizado, y ya son muchos los estados que han legalizado el cannabis recreacional, la marihuana recreacional. Yo creo que ya hay una industria, ya hay empresas constituidas, ya tienen autorizaciones para transar financieramente, que era el problema que tenían hace unos años. Esto ya es algo, digamos, inatajable. Eso ya es así y en todo el mundo. Pero una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína.
Y estamos muy lejos, lamentablemente, de que los principales mercados de la cocaína y de la heroína, el nordeste asiático, Europa occidental y Estados Unidos, legalicen la cocaína. Entonces nosotros aquí estamos ante una encrucijada muy compleja, porque pues por supuesto que estamos ante una guerra que es absurda, es un poco el mito de Sísifo, es subir esa piedra que permanentemente cae y la estamos subiendo y subiendo. La respuesta lógica es una legalización en abstracto, esa es la lógica, pero pues para nosotros el problema principal es la amenaza criminal. Y yo creo que nosotros ya la vivimos en los años 80, eso desembocó en el crecimiento de las FARC y de los paramilitares en los 90 y ahora lo está viviendo México. Lo que acaba de vivir México en las pasadas elecciones parlamentarias y estaduales es absolutamente aterrador. Es solamente un reflejo de lo que nosotros podemos estar viviendo muy pronto si esta tendencia de crecimiento desmedido del narcotráfico en Colombia, de las organizaciones criminales que pululan en todas las regiones, pues sigue creciendo lamentablemente. Este gobierno ha sido muy ineficaz para combatir ese crimen, para combatir a esos criminales, y yo creo que hay que redoblar esfuerzo porque de lo contrario esto puede fácilmente convertirse en una mafiocracia. ¿Usted, María Isabel, siente que hay ambiente, como se dice, para en este gobierno, como lo describe Rodrigo, que ha sido pues reacio y que ayer el propio presidente volvió sobre ese mismo tema, haya algún tipo de avance, así sea en marihuana, por lo menos? Mariano, primero que todo, muchas gracias por la invitación y me alegra estar aquí con todos. Y la respuesta es un poco difícil porque este gobierno en particular se ha mostrado como con una mano muy firme en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha armada contra el narcotráfico y contra las drogas, que es ahí en donde estaría el quid del asunto. Para este gobierno en particular, hay, como lo fue hace 50 años para Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, hay que acabar o hay que luchar contra las drogas. Y en ese sentido, al menos desde el gobierno, yo como periodista no creo que haya un ambiente para regular, aunque sea el cannabis de uso adulto. Sin embargo, creo que en el Congreso están cambiando un poco las posiciones. De hecho, en noviembre del año pasado se intentó, alcanzó a pasar, al menos en su primer debate, un proyecto que buscaba esto mismo, la legalización del uso del cannabis en adultos. Se hundió al final en noviembre del año pasado, pero se están dando las conversaciones que son muy necesarias. Como lo dice el senador Lara, lejos estamos aún de la coca y de sus usos, aunque también cursa un proyecto de ley que busca regular, y aquí hay que sumar un problema adicional, y es que Colombia está suscrita a unos convenios internacionales frente a los estupefacientes. Entonces, pues entre comillas, sería fácil que nosotros reguláramos. Fácil, pues, si el Congreso lo aprueba y si hay voluntad, pero estaríamos haciendo una regulación en particular con la cocaína, un poco también con el cannabis, que va en contravía de estos convenios que hemos suscrito internacionales. Entonces, eso ya lo han hecho otros países, Canadá, Estados Unidos, todos los que han regulado, por ejemplo, el uso en adultos de cannabis están un poco en contra de esos convenios, pero pues sigue siendo un poco difícil porque es hacernos un poco los parias frente a esta regulación, estas leyes internacionales. No, y ya la propia UNDOC, Juan Manuel, como usted y como ustedes saben, Rodrigo Merecebel está hablando de cambiar de categoría el cannabis. Pero quería preguntarles, ustedes van a estar en campaña, probablemente campaña intensa, en estos próximos 10 meses que nos quedan para que Colombia elija a un próximo presidente y un próximo gobierno. ¿Va a ser un tema de campaña, Juan Manuel? ¿Creen ustedes o algunos de ustedes creen que este va a ser un tema de la campaña y que alguien se va a atrever a tener una posición firme, aún aquellos candidatos de derecha, sobre este tema? Pues María Emma, para mí es un tema muy importante en esta campaña porque es un bloqueo estructural que Colombia tiene desde hace muchos años que le impide el desarrollo y la modernización social de muchas zonas del país. El Estado territorial no ha podido llegar ofreciendo una oferta integral de desarrollo social por el obstáculo de la violencia que genera el narcotráfico. Obviamente hay que arreciar la lucha contra las estructuras criminales de todo tipo que hay en Colombia, no solamente alrededor del narcotráfico, sino alrededor de la minería criminal, del tráfico de especies y de maderas finas, que el Clan del Golfo en este momento ha estado muy dedicado al tráfico ilícito de maderas finas.
a todas esas mafias que se apoderan de las tierras. Yo creo que Colombia en eso tiene que avanzar significativamente implementando el punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Desarrollo Rural Integral, catastro multipropósito y titularle la tierra a los campesinos. Esa es la gran diferencia, María Emma, que tenemos entre Colombia y Ecuador. ¿Por qué Ecuador no está plagado de cultivos ilícitos de hoja de coca, por ejemplo, teniendo las mismas condiciones climáticas, geográficas? Pues porque ya tienen un país de propietarios de la tierra. Aquí no lo tenemos y aquí hemos avanzado muy poco en esa materia que es definitiva, que es fundamental, que es muy importante. El punto, María Emma, es que no podemos seguir reduciendo el tema de la política de drogas simplemente a un número de hectáreas cultivadas por hoja de coca. Aquí hay que hablar de las redes de lavado de activos. Aquí hay que hablar de los precursores químicos, aquí hay que hablar de corresponsabilidad, aquí hay que analizar las condiciones en las que Colombia está extraditando sus nacionales a Estados Unidos, a cambio de nada prácticamente, porque no declaran bienes en Colombia. Colombia no puede hacer rastreo de esos bienes, se llevan todos los bienes a Estados Unidos, los entregan, negocian una pena ridícula de 2 años de prisión y salen ellos y sus familias con visa de Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Y nosotros en Colombia, con la corrupción, con la violencia y con la gente más vulnerable, empobrecida y afectada por la guerra contra las drogas. Eso debe cambiar y yo creo que es un tema crucial para el próximo gobierno y los sucesivos próximos gobiernos que continúen una política que genere una conciencia, como decía María Isabel, de reformar algunas convenciones internacionales de Naciones Unidas del 61, del 71, del 88, que son camisas de fuerza para avanzar en una regulación. Sí, porque en la columna de Rodrigo, la última columna de Rodrigo Lara, ¿cómo hacemos? Es decir, eso hay que pagárselo al campesino, de alguna forma. Si queremos, tenemos los dos problemas, claro, tenemos estas mafias y dijéramos, este contrabando y esta falta de propiedad sobre la tierra, pero ¿cómo hacemos eso que usted habla de una renta básica similar a lo que fue la política de guardabosques o qué vamos a hacer? Porque igual se viene, Estados Unidos creo que no perdona el tema del glifosato, ahí está todavía circulando ese tema. ¿Por dónde lo vamos a abordar? Yo creo, María Emma, que frente al narcotráfico no hay solución perfecta y lo que hay es básicamente son muchos caminos que hay que abordar porque el problema es extremadamente complejo. Frente al problema criminal de las organizaciones de narcotraficantes, ellos son una amenaza contra la democracia, pero también contra las comunidades. Ellos, para afianzar su negocio, para controlar a la población, tienen que ejercer el terror. Y el terror es el asesinato para crear una ley del silencio y fronteras invisibles en sus comunidades. Hemos visto la forma como han asesinado a dirigentes indígenas, hemos visto la forma como asesinan permanentemente a líderes sociales. Ellos tienen una ley, plata o plomo. Esa es la ley del narcotraficante. La ley del Estado frente al narcotraficante es cárcel o plomo, porque esa es la ley de ellos y frente al crimen no puede haber una contemplación distinta. Ahora bien, esa es la respuesta militar que tiene que tener un Estado para evitar justamente que ellos constituyan una respuesta armada al narcotráfico. Lo que hemos visto en México recientemente es aterrador. En la propia Ciudad de México, cerca de Ciudad de México, el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa tienen hoy unos ejércitos que andan al descubierto portando armas de altísimo calibre y vehículos blindados. El Estado mexicano no pudo capturar al hijo del Chapo Guzmán. Después de 9 muertos le tocó al Estado retirarse y evitar esa captura. Entonces, frente a esa amenaza... Pero el presidente AMLO está en ello, ¿no? Está como, dijéramos, prefiere no meterse en esa guerra, ¿no? Es como la impresión que a uno le da. La sienten perdida y sienten que la cooptación de las autoridades mexicanas por parte del narcotráfico ha llegado a unos niveles jamás vistos. La cantidad de gobernadores financiados por el narcotráfico, de alcaldes financiados por el narcotráfico. Hubo 36 candidatos asesinados en las recientes elecciones de México y 143 políticos asesinados. 239 agresiones físicas. No estamos lejos de llegar allá y las organizaciones que están operando aquí en Colombia son esas mismas organizaciones. Es el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, en alianza con el ELN
en alianza con el Clan del Golfo, y son esas mismas organizaciones las que están operando desde Venezuela, que se ha convertido en una especie de santuario del crimen y santuario terrorista. Entonces, obviamente que hay que buscar alternativas, nuevos enfoques, pero no podemos, por Dios, olvidar el tipo de amenaza criminal que estamos enfrentando. Yo propuse, por ejemplo, sistemas de drones armados, que son mucho más precisos que los bombardeos de la aviación, contra esas organizaciones que ya no hacen parte de un conflicto armado y por ende bombardearlas se vuelve mucho más difícil de acuerdo con las convenciones internacionales. Pero obviamente que hay alternativas distintas. Hay que llegar con una renta básica a las 169.000 familias para sustraerlas inmediatamente del cultivo de la droga. Y hay que experimentar con otras políticas. La compra de cosecha, por ejemplo. Yo creo que es viable en las zonas de cabeceras urbanas, porque hay que tener un enfoque territorial diferenciado dentro de la zona de frontera agrícola, en donde no se puede fumigar, no se puede hacer la aspersión aérea. Sí. Ya lo hubo con familias de guardabosques, pero no se puede descartar la fumigación en las zonas más remotas, menos densamente pobladas y en donde tenemos cultivos de más difícil acceso y de por supuesto, grandes extensiones industriales. Sí, definitivamente la problemática nuestra, bueno, nosotros hemos vivido algo parecido, ustedes dos han vivido algo parecido en ese frente en sus vidas en los 80. No sé si los medios están preparados como para apoyar esas iniciativas como la que se presentó ayer en el Congreso, ese hashtag de regulación ya, ese manifiesto de la ciudadanía, cómo lograr un pacto. Y les pregunto como a los tres, empezando por usted, Marisabel, cómo lograr como una especie de pacto. Galán hablaba del tema, digamos, del acuerdo de paz se buscaba que fuera un acuerdo nacional. ¿Qué se puede hacer como para atraer a una decisión colectiva a ese respecto? Pues María, primero que todo, dar publicidad en el sentido de hablar de ello. Colombia es un país con muchísimos problemas, quizás uno de los que más nos afecta es el narcotráfico, pero hablar de ello no solo significa hablar de las cantidades de incautaciones o de la reducción de cultivos en hectáreas, también mirarlo con el tema de los campesinos. No es solo, por ejemplo, pienso yo, no es suficiente una renta básica o no es suficiente darles unas semillas, no sé, de cacao, porque es que los cultivos ilícitos, los grupos criminales van y se los reciben en la finca. Ellos no tienen que preguntarse cómo saco esto de aquí, pero ha pasado en distintos de los territorios en los que hemos implementado otras alternativas. Bueno, les damos cacao y esto es muy chévere, hasta que los campesinos no tienen cómo sacar su producción legal de donde están. Entonces también es muy importante como hacerlo, o sea, pensar en cada uno de los pasos, no solo en el primero y el más sencillo es, tome, yo le doy estas semillas, siempre las que estas son legales, no me vuelva a cultivar esta coca que por demás es mucho más rentable para ellos. Eso por un lado significa hablar de este tema y creo que también es muy importante, y esto no lo hemos tocado, hablar de prevención del consumo, porque creo que es una verdad ineludible que las drogas no se van a acabar. Cada año hay nuevas drogas. En los últimos 10 años Colombia ha detectado más de 20 nuevas sustancias psicoactivas. Entonces realmente la ilusión un poco de que las drogas se van a acabar, no creo que deba ser lo que estamos persiguiendo, pero sí pensar en prevención, en cómo hacemos que menos menores de edad lleguen a consumir este tipo de sustancias y que sea ya una persona adulta que con una decisión responsable e informada, si decido hacerlo, sepa qué está consumiendo, cuáles son los riesgos y dónde acudir si tiene una situación que ponga en peligro su salud. Creo que hablar de prevención también es muy importante. Sí, y hablando de política, ¿ese va a ser un tema suyo? A los senadores les pregunto, ¿va a ser un tema que esté presente en sus campañas presidenciales? Estoy segura que ambos van a estar en campaña, no sé si en el nuevo liberalismo o dónde, pero confío, ¿no? Que se tome la decisión que toca en breve, pero ¿va a ser un tema vital o este es un tema, como decía nuestra colega periodista, un poquito desaparecido, dijéramos, de la publicidad, de la agenda pública? Yo creo, María Emma, que lo responsable con el país es abordar estos temas difíciles que Colombia ha ido posponiendo, como decía Rodrigo, con el efecto ese de la piedra que tratan de subir por una montaña y que se le viene siempre encima. Yo creo que este tema, llevamos 50 años en una fórmula desarrollada pues, desde Estados Unidos, desde el presidente Nixon, en donde no hemos abordado, me parece a mí, el problema más fundamental, más de fondo, y es
el problema de abuso de las drogas y de abuso de las sustancias. ¿Por qué los seres humanos, especialmente en Occidente, especialmente en las sociedades de consumo, materialistas por esencia, tenemos esa relación tan problemática de abusar de las sustancias, de buscar evadir nuestra realidad, buscar paraísos artificiales? Yo creo que si logramos determinar qué es lo que pasa allí, cuál es ese fenómeno, cómo se explica y cómo se puede abordar desde una política pública, de salud pública, de educación en el consumo responsable y en el consumo informado. Es decir, no negar que en un momento u otro de la vida vamos a tener relación con las sustancias, pero es importante saber abordar esa relación con las sustancias, que no sea una relación abusiva de las sustancias que nos lleve a consumos problemáticos y eventualmente a una adicción. Pero ante todo, María Emma, a mí me parece fundamental que dentro de este nuevo esquema de participación política distinta que trasciende lo electoral, que debe trascender lo electoral, en donde las regiones quieren ser escuchadas porque sienten un asfixiante centralismo del gobierno central en Bogotá que decide por ellas. Yo creo que hay que escuchar a las comunidades, hay que apoyar a las comunidades en organizarse y hay que redireccionar recursos, María de Mayo. Solamente doy una cifra. Entre 1995 y el 2014, Colombia se gastó 100 billones de pesos, 100 millones de pesos en las fumigaciones aéreas con glifosato, a sabiendas ahora de que el glifosato causa cáncer, de que presiona la deforestación, que es el principal problema ambiental que tiene Colombia. Con esos 100 billones de pesos, 100 millones de pesos, habríamos podido construir, por ejemplo, 50.000 kilómetros de vías terciarias en las zonas rurales y campesinas de nuestro país que habrían transformado la realidad de la seguridad, de los mercados, del transporte, de una cantidad de cosas que tienen a las regiones aisladas y sumidas en un estado pues de violencia, de premodernidad y de imposibilidad de poderse desarrollar. Entonces, por eso tenemos que abordar esto de manera integral. Esto sí va a ser un tema de campaña. Sí, va a ser un tema de campaña. Ustedes, por ejemplo, claro. un tema de campaña. Claro, es que llevamos, María Emma, 10 años. Rodrigo fue una persona absolutamente definitiva en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, para la aprobación del proyecto de la regulación de la marihuana de uso medicinal. Yo recuerdo la intervención que él hizo en esa comisión, los argumentos que dio fueron definitivos en que la aprobación se pudiera dar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en su momento. ¿Y ustedes van a estar juntos en esta campaña? Digamos, esto, ¿juntos en causas o juntos en legalmente pueden estar juntos o eso dependerá de por dónde se mueve? Siempre hemos estado juntos. Sí, es que nosotros tenemos, María Emma, una relación especial que trasciende lo político, porque pues, nuestras historias de vida, el asesinato de Rodrigo Lara, el asesinato de mi papá, cómo crecimos juntos desde la primera infancia en medio de las campañas políticas de mi papá y de Rodrigo en el nuevo liberalismo, siempre tenemos una historia compartida y un camino recorrido pues, que nos une. Y yo creo que este tema nos ha unido en una reflexión a Rodrigo, a mí, a mi hermano Carlos Fernando, para poderle dar al país una luz de esperanza, de una política distinta, una política que tenga sentido común, que esté definida sobre la evidencia y no sobre seguir un dogma que nos ha causado violencia y corrupción. Rodrigo, ¿cómo lograr que Estados Unidos entienda que ese es el camino por el que tiene que transitar? ¿Cómo lograrlo? Y la forma, bueno, sé que ustedes están juntos, no sé si legalmente van a poder estar juntos del mismo partido o no, porque eso todavía está por verse, me imagino. Pero usted la tiene más difícil, ¿no, Rodrigo? No sé cuál de los dos la tiene. Un poquito. Usted sabe que aquí las leyes de los partidos están diseñadas para preservar, digamos, los monopolios, pero eso lo estamos mirando bien. Yo no creo que en Estados Unidos eso vaya a cambiar muy pronto, digamos. Nosotros habíamos hecho hicimos unas ofensivas diplomáticas, usted pues fue actor de primer orden, para exigir corresponsabilidad, digamos, por parte de los Estados Unidos. Ese enfoque de corresponsabilidad de los 80s, de los 90s, desembocó luego, digamos, en la concreción del plan Colombia, que fue lo que, digamos, ayudó a sostener la verticalidad del poder del país en un momento en donde estuvimos al borde del colapso.
Yo no creo que ellos vayan a modular nada realmente respecto de la cocaína en los próximos años. Incluso países supremamente liberales, digamos, en el consumo de drogas, hoy están enfrentando unas inquietudes muy grandes por el auge de las mafias. Estamos hablando de Holanda. Recientemente asesinaron a un periodista holandés que estaba investigando las redes del narcotráfico. Y Holanda, pues obviamente se ha convertido en una especie de pequeña olla del narcotráfico en Europa, dado su régimen extremadamente liberal. Yo no critico el régimen liberal, el problema es que eso tiene unas consecuencias, y es pues el surgimiento de mafias y de un crimen organizado que en un país como Holanda se atreve a asesinar periodistas y a amenazar dirigentes políticos. Entonces, nosotros obviamente tenemos que innovar en la aproximación, tenemos que tener una posición, digamos, diplomática innovadora y que busque más corresponsabilidad y reflexionar sobre todos estos asuntos, pero mientras que esos mercados mantengan prohibido el consumo de cocaína, nosotros no podemos permitir que Colombia se vuelva el Bronx mundial del narcotráfico, se vuelva la olla mundial del narcotráfico. Porque es que ese es el riesgo. Yo entiendo que es absurdo, pero ese es un riesgo que bajo ninguna circunstancia podemos aceptar. Tenemos que ser innovadores. Yo hablo de una renta básica, que ya hubo programas de renta básica con el programa Familias Guardabosques en el gobierno Uribe. Creo que fue el mejor programa de sustitución de cultivos. Lo que pasa es que tuvo un alcance muy pequeño. Es una renta básica. Tiene que haber obviamente alternativas de sustitución, pero entender que la sustitución es viable dentro de la frontera agrícola. En el Pacífico Nariñense, en todos los ejes de los ríos, de los 3 grandes ríos, del Mira, del Patía, no es viable porque son zonas afro o territorios indígenas que son imposibles de titular, y allí vive una especie de población flotante, en efecto, que fue lo que yo vi, por ejemplo, en el Pacífico, cerca de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, que es el río Mira. Lo que yo encontré ahí son población que proveniente de las fumigaciones que salieron luego de las fumigaciones en los 90 en el Putumayo, que se instalaron allí para básicamente cultivar la coca. Si fumigamos eso, vamos a empujar a la gente más arriba, lógicamente. Pero hay que fumigar, pero hay que ofrecer tierras también, porque Colombia necesita una reforma agraria. Tenemos una población sin tierra desde hace décadas, y a esa población hay que asignarle tierra, tal vez en otro lugar de la geografía nacional. Pues les agradezco mucho a todos, y Marisabel, no sé si una palabrita final para concluir este diálogo sobre un problema que va a estar presente en estos próximos meses, más que nunca en las campañas presidenciales. Marisabel, ¿por qué no nos cierra usted? Claro, sí, por supuesto. Con todo lo que han dicho muy valioso todos los intervinientes, solo agregaría o haría hincapié en el tema de perseguir las finanzas ilícitas, porque finalmente esto es lo que hay detrás. Y muchas veces incluso el glifosato o el ataque frontal contra el narcotráfico es lo que hace que sea más valioso el producto, y hay un incentivo económico mayor para quien lo está produciendo. Así que por supuesto esto es muy importante, pero creo que también podemos trabajar internacionalmente en estrategias más robustas para perseguir las finanzas ilegales, que es todo lo que hay detrás de esto. Pues muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos en esta discusión, en esta conversación, en Noticias Caracol Ahora, Fondo con María Emma, y les deseo mucha suerte. Cualquiera sea la decisión que tomen, ahí estaremos acompañándolos, y ojalá, porque necesitamos que haya mucha vitalidad en esta discusión en los próximos meses. Así que los espero la próxima semana en una versión más de A Fondo con María Emma. Gracias a los 3. Gracias, María Emma. Gracias. Gracias.